Bergen-Belsen, 15 de abril de 1945, 14:30 horas. El sargento Peter Canning, de los Dragones Reales, no estaba preparado para lo que vio cuando se abrieron las puertas del campamento. Veterano de 3 años de guerra en Europa, había presenciado bombardeos devastadores, batallas sangrientas y ciudades en ruinas. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para Bergen-Belsen. El hedor llegó a los soldados británicos a kilómetros de distancia. Un olor dulzón y pútrido que se les pegaba a las fosas nasales y se negaba a desaparecer. Cuando finalmente llegaron a las puertas del campamento, se encontraron con una escena que desafiaba la comprensión humana. 13.000 cuerpos humanos yacían esparcidos por el suelo como basura. Sin sepultura, sin dignidad, simplemente abandonados bajo el sol de abril. Los 60.000 prisioneros que aún vivían eran esqueletos andantes. Sus ojos, hundidos como calaveras, brillaban con una mezcla de esperanza e incredulidad. Muchos estaban tan débiles que apenas podían mantenerse en pie. Otros, delirantes de hambre y enfermedad, no podían asimilar que la liberación había llegado. Entre los nazis capturados ese día se encontraba una joven que dejó perplejos a los soldados británicos. Aparentaba poco más de 20 años, con cabello rubio cuidadosamente peinado, ojos azul cristal y rasgos delicados que podrían haber salido de cualquier revista de moda de la época. Vestía el uniforme gris de los supervisores del campo con una elegancia casi aristocrática. Su nombre, según descubrieron más tarde, era Irma Ilse Ida Gräse. El contraste era desconcertante. ¿Cómo podía esta joven de aspecto angelical estar allí, en medio del mayor horror que la humanidad jamás había presenciado? La respuesta llegaría en las horas siguientes, cuando los supervivientes comenzaran a hablar. Cuando los prisioneros vieron a Irma escoltada por los soldados, ocurrió algo extraordinario. Personas que apenas podían caminar comenzaron a gritar. Mujeres esqueléticas encontraron fuerzas que desconocían para señalarla. Algunas intentaron abalanzarse sobre ella, pero sus propias compañeras las frenaron. El odio en sus ojos era palpable, visceral. «¡La bella bestia!», gritó una superviviente en alemán. «La bella bestia». Así la conocían, un apodo que capturaba a la perfección la terrible contradicción de su existencia. Una belleza física absoluta que ocultaba un alma de oscuridad absoluta. El teniente coronel Taylor, comandante de la Operación de Liberación, escribió posteriormente en su informe: «En mis 20 años de servicio militar, nunca había visto una reacción tan intensa de los prisioneros hacia un solo captor. Era como si estuvieran viendo al mismísimo diablo». Irma Gräse no era una criminal común. Durante 3 años, de 1942 a 1945, sirvió en algunos de los campos de concentración más mortíferos del sistema nazi. Primero Ravensbrück, luego Auschwitz-Birkenau y finalmente Bergen-Belsen. En cada uno de estos lugares se forjó una reputación de crueldad que impresionó incluso a otros guardias nazis. Lo que hacía a Irma particularmente aterradora no era solo su brutalidad, sino también su aparente placer al infligir sufrimiento. Los supervivientes la describían como alguien que sonreía durante las torturas, que silbaba melodías mientras seleccionaba a las personas para las cámaras de gas, que trataba el genocidio como si fuera un juego. Pero ¿cómo llegó una joven alemana común y corriente, nacida en una modesta familia rural, a convertirse en una de las figuras más siniestras del Holocausto? La respuesta a esta pregunta nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza humana y nuestra capacidad de elegir entre el bien y el mal. La historia de Irma Gräse es más que un relato histórico de una criminal de guerra. Es un estudio de caso sobre cómo personas aparentemente normales pueden transformarse en monstruos cuando se dan las circunstancias adecuadas. Trauma personal, ideología de odio, poder absoluto y una total falta de responsabilidad. Esta no es una historia fácil de contar ni de escuchar. Contiene detalles de extrema crueldad que ponen a prueba los límites de la comprensión humana. Pero es una historia que necesita ser contada, porque olvidarla abre el camino a su repetición.
Si quieres entender cómo la gente común se convierte en perpetradora de atrocidades, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La historia que te contaremos cambiará tu perspectiva sobre el bien y el mal. Brechen, Alemania, 7 de octubre de 1923. Irma Ilse Ida Grese nació una fría mañana de otoño en Brechen, un pequeño pueblo rural del norte de Alemania. Era la tercera hija de Alfred y Berta Grese, una familia de agricultores que luchaba por mantener su modesta granja lechera durante los turbulentos años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Alfred Grese era un hombre de principios rígidos y temperamento explosivo. Veterano de la Primera Guerra Mundial, arrastraba las cicatrices físicas y psicológicas de 4 años en las trincheras francesas. Como muchos de su generación, había regresado a una Alemania derrotada, humillada y económicamente devastada. La amargura de la derrota nacional se mezcló con sus frustraciones personales, creando un volcán emocional que a menudo estallaba sobre su familia. La infancia de Irma transcurrió en un ambiente de tensión constante. Alfredo gobernaba la casa con mano de hierro, literalmente. Creía que la disciplina equivalía a violencia y aplicaba correcciones regularmente a sus 5 hijos. Pero había algo particularmente cruel en su forma de tratar a Irma. Quizás porque era desafiante, quizás porque él veía en ella rasgos de su propio temperamento explosivo. Las palizas eran ritualizadas y brutales. Alfred usaba un grueso cinturón de cuero y asestaba golpes metódicamente, mientras gritaba obediencia y respeto. Irma aprendió desde muy joven una lección que marcaría toda su vida. El poder era la capacidad de infligir dolor sin sufrir consecuencias. Quienes tenían fuerza controlaban a los débiles. Berta Grese, la madre de Irma, era una mujer bondadosa, pero estaba completamente dominada por su esposo. Católica devota, encontró consuelo en la religión, pero no pudo proteger a sus hijos de la violencia de su padre. Su estrategia de supervivencia fue el silencio y la sumisión, una lección que Irma observaba e interiorizaba a diario. La situación familiar se deterioró drásticamente cuando Adolf Hitler comenzó su ascenso al poder a principios de la década de 1930. El partido nazi prometió restaurar el orgullo alemán, culpando de la derrota en la guerra a grupos minoritarios, especialmente judíos y comunistas. Para muchos alemanes desilusionados, estos mensajes ofrecían explicaciones sencillas a problemas complejos. Pero Alfred Grese era diferente. A pesar de su temperamento violento, poseía una brújula moral que lo hacía desconfiar profundamente del movimiento nazi. Consideraba a Hitler un demagogo peligroso y tomó una decisión que cambiaría el destino de su familia. Ninguno de sus hijos se uniría a las organizaciones juveniles nazis. Esta decisión aisló a la familia en la conservadora comunidad rural. Los vecinos murmuraban sobre los Grese. Los maestros hacían comentarios sarcásticos. Los propios niños rogaban participar en las actividades de la juventud nazi, donde sus amigos marchaban, cantaban y aprendían sobre la superioridad racial alemana. Para Irma, de tan solo 10 años, esta exclusión fue particularmente dolorosa. En la escuela fue excluida por sus compañeras que participaban en la Liga de Chicas Alemanas. Los profesores la trataban con recelo, cuestionando constantemente su lealtad al nuevo régimen. Era como si llevara una marca invisible que la separaba de sus compañeras. El aislamiento social agravó los problemas existentes en casa. Irma comenzó a mostrar comportamientos preocupantes. Mataba pequeños animales de granja sin razón aparente, mentía compulsivamente y presentaba arrebatos de ira desproporcionados ante cualquier provocación. Cuando la confrontaban, culpaba a otros de sus actos, un patrón que persistiría el resto de su vida. El trauma definitivo llegó en 1936, cuando Irma tenía tan solo 13 años. Berta Grese descubrió que su esposo mantenía una aventura con una mujer del pueblo vecino. Para una católica devota de la década de 1930, esta traición representó no solo una humillación personal, sino también una condena social.
Sin recursos económicos para dejar a su esposo y sin apoyo familiar, Berta se vio acorralada. La mañana del 15 de marzo de 1936, Berta Grese fue al granero de la granja, ató una cuerda a una viga y se ahorcó. Irma fue quien encontró el cuerpo de su madre. La imagen de la mujer que la trajo al mundo colgada de esa cuerda quedó grabada para siempre en su memoria. La muerte de Berta desencadenó una espiral descendente en la familia. Alfred, consumido por la culpa, se volvió aún más violento. Las palizas se intensificaron, ahora acompañadas de crueles ataques verbales en los que culpaba a sus hijos de la tragedia familiar. Para Irma, una adolescente traumatizada, el mensaje era claro. El mundo era un lugar donde los débiles sufrían y los fuertes sobrevivían. En la escuela la situación empeoró drásticamente. Irma comenzó a sufrir acoso escolar sistemático. Sus compañeros la llamaban hija de un suicida y familia maldita. Los profesores, influenciados por la propaganda nazi sobre genes defectuosos, la trataban como un ejemplo de linaje problemático. Sus calificaciones se desplomaron y a los 14 años abandonó la escuela por completo. ¿Cómo influyen los traumas infantiles en la capacidad de empatía? Comparte tu opinión sobre los factores que pueden llevar a los jóvenes vulnerables al extremismo. Jochen Lichen, 1938. A los 15 años, Irma Grese consiguió su primer trabajo de verdad como auxiliar de enfermería en el sanatorio Hohenlichen, un complejo médico aparentemente respetable situado a 90 kilómetros al norte de Berlín. Para una adolescente sin educación formal y procedente de un hogar desestructurado, la oportunidad parecía providencial, la oportunidad de aprender una profesión respetable y escapar del ambiente tóxico de su hogar. Lo que Irma no sabía, y que la mayoría de los alemanes preferían ignorar, era que Hohenlichen no era un hospital cualquiera. Era uno de los centros neurálgicos del programa de eutanasia nazi, oficialmente conocido como Aktion T4. Bajo la dirección del Dr. Karl Gebhardt, médico personal de Heinrich Himmler y uno de los principales artífices de la medicina racial nazi, la institución sirvió como laboratorio para experimentos que posteriormente se extenderían a los campos de concentración. El Dr. Gebhardt era un hombre de apariencia peculiar. Alto, delgado, siempre impecablemente vestido, con gafas de montura dorada que reflejaban una inquietante frialdad científica. Para el mundo exterior, era un médico respetado, pionero de la cirugía ortopédica. Internamente, era uno de los principales teóricos de la política de exterminio nazi, alguien que consideraba a los seres humanos como material experimental desechable. Durante 2 años cruciales, de 1938 a 1940, Irma trabajó directamente bajo la supervisión de Gebhardt. Fue en este entorno donde recibió su primera educación sistemática sobre la crueldad institucionalizada. El sanatorio, en apariencia, atendía a soldados heridos, pero su verdadera función era mucho más siniestra. En los sótanos del complejo, Gebhardt realizó experimentos médicos con pacientes con discapacidades mentales y físicas. Estos individuos, clasificados por el régimen como vidas indignas de ser vividas, provenían de instituciones de toda Alemania. Muchos eran niños, jóvenes con síndrome de Down, autismo u otras afecciones que la pseudociencia nazi consideraba evidencia de degeneración racial. Irma empezó como asistente básica, limpiaba instrumental, organizaba medicamentos y ayudaba a transportar pacientes. Pero rápidamente llamó la atención de sus supervisores por su aparente inmunidad al sufrimiento que la rodeaba. Mientras otros asistentes mostraban incomodidad o solicitaban traslados, Irma parecía genuinamente curiosa por los procedimientos. Los registros del sanatorio, conservados en los archivos federales alemanes, documentan la creciente participación de Irma en experimentos cada vez más brutales. Gebhardt puso a prueba los límites de la tolerancia humana al dolor. Infectó heridas intencionalmente para estudiar infecciones, realizó amputaciones innecesarias y experimentó con métodos de esterilización forzada. En su diario personal, descubierto décadas después,
Gebhardt escribió sobre Irma: la joven Grese demuestra una aptitud excepcional para el trabajo científico. No muestra ningún sentimentalismo contraproducente hacia los sujetos de investigación. Podría ser adecuada para responsabilidades más importantes. ¿Qué pasaba por la mente de una joven de 15 años expuesta a diario a esta crueldad institucionalizada? Documentos de la época sugieren que Irma sufrió un proceso gradual de deshumanización. Primero le enseñaron a ver a los pacientes no como personas, sino como casos clínicos. Luego, como material de investigación. Finalmente, como objetos completamente desechables. Este proceso no fue accidental. Formó parte de una metodología cuidadosamente desarrollada por el régimen nazi para transformar a la gente común en perpetradores de genocidio. El lenguaje médico proporcionó una capa de legitimidad científica que hacía que las atrocidades parecieran procedimientos profesionales. La jerarquía institucional diluyó la responsabilidad individual. La repetición diaria normalizó lo anormal. Para Irma, particularmente vulnerable debido a un trauma infantil, este entorno funcionó como una perversa escuela de empoderamiento. Por primera vez en su vida, tenía autoridad sobre otros seres humanos. Podía decidir quién recibía comida extra, a quién se le administraban analgésicos y a quién se seleccionaba para experimentos. Era un poder embriagador para alguien que había pasado años sintiéndose impotente. Los registros muestran que Irma se distinguió rápidamente entre sus colegas por su eficiencia. No cuestionaba las órdenes, no dudaba en absoluto durante los procedimientos brutales y tomaba la iniciativa al sugerir mejoras a los métodos experimentales. A los 16 años ya supervisaba a otros asistentes y tenía acceso directo a los médicos de mayor rango. Pero este avance profesional se vería interrumpido abruptamente en 1940. Las autoridades educativas alemanas implementaron nuevas regulaciones que exigían una certificación formal para todo el personal sanitario. Irma, quien había abandonado la escuela a los 14 años, no cumplía con los requisitos mínimos. Su falta de educación formal, consecuencia directa del trauma familiar y la exclusión social, se convirtió en un obstáculo insalvable. El rechazo fue devastador. Irma había encontrado no solo un trabajo, sino una identidad, un lugar donde sus tendencias más oscuras no solo eran toleradas, sino valoradas. Ser expulsada de ese entorno significaba regresar a la insignificancia, a la impotencia, a la condición de víctima que tanto despreciaba. En marzo de 1940, Irma Grese abandonó Hohenlichen y regresó a la granja familiar, pero la joven que regresó era fundamentalmente diferente de la adolescente traumatizada que la había abandonado 2 años antes. Había probado la sangre, metafóricamente hablando, y desarrollado un ansia de poder sobre la vida y la muerte que ya no podía satisfacer ordeñando vacas. Durante los 2 años siguientes, Irma languideció en la oscuridad rural, operando maquinaria lechera y albergando un creciente resentimiento contra el mundo que la había rechazado. Pero en 1942 surgiría una nueva oportunidad, la de aplicar las lecciones aprendidas en Hohenlichen a una escala mucho mayor. ¿Cómo pueden instituciones aparentemente respetables normalizar comportamientos extremos? Reflexiones sobre los peligros de la autoridad sin supervisión ética. Granja de la familia Grese, julio de 1942. Durante 2 años de exilio forzado en la granja familiar, Irma Grese se sumió en una rutina de trabajo rural que consideraba profundamente degradante. Se despertaba antes del amanecer para ordeñar vacas, pasaba horas operando maquinaria lechera primitiva y terminaba el día cubierta de tierra y resentimiento. Para alguien que había experimentado el poder de la vida y la muerte sobre los seres humanos, volver a la condición de una simple trabajadora agrícola era una tortura psicológica constante. Su relación con su padre, Alfred, se deterioró aún más durante este periodo. Las palizas continuaron, pero ahora Irma, a sus 18 años, comenzaba a defenderse. Violentas discusiones resonaban por la casa, con el sacerdote y su hija gritándose acusaciones. Alfred culpaba a Irma de los problemas familiares.
Ella lo culpaba a él de todas las frustraciones de su vida. En julio de 1942 todo cambió. Un reclutador de las SS visitó la región y distribuyó folletos que prometían oportunidades profesionales para jóvenes alemanas patriotas. El material promocional mencionaba vagamente trabajos importantes para el esfuerzo bélico, con excelente salario y alojamiento garantizado. Lo que no mencionaba era que estas oportunidades implicaban trabajar en campos de concentración. Para Irma, esos folletos representaban una vía de escape, una oportunidad de huir de la granja, de la violencia de su padre, de la insignificancia rural. Y, lo que es más importante, representaban la posibilidad de regresar a un entorno donde podía ejercer poder sobre los demás, el único contexto en el que se sentía verdaderamente viva. La decisión de ser voluntaria fue impulsiva, pero no accidental. Durante meses, Irma había consumido propaganda nazi con voracidad. Leía revistas que glorificaban el sacrificio heroico de las mujeres alemanas por el Reich. Veía películas que retrataban los campos de concentración como centros de reeducación, donde elementos antisociales se transformaban en ciudadanos productivos. Esta propaganda encontró terreno fértil en la mente de una joven ya predispuesta a la violencia y la deshumanización. Irma creía sinceramente, o se convenció a sí misma de creer, que participaba en una noble misión de purificación racial y protección de la patria alemana. Cuando informó a su familia de su decisión, la reacción fue explosiva. Alfred, quien había luchado desesperadamente para mantener a sus hijos alejados de las organizaciones nazis, vio a su hija ofreciéndose como voluntaria para lo que él sabía que era un trabajo siniestro. El enfrentamiento final entre padre e hija fue presenciado por los vecinos, quienes posteriormente testificaron sobre los gritos que resonaron por la propiedad. «¡Te unes a los demonios!», gritó Alfred, blandiendo su cinturón por última vez contra Irma. «Si haces eso, ya no serás mi hija». Pero las amenazas de su padre ya no tenían poder sobre Irma. Por primera vez en su vida, tenía una alternativa: la oportunidad de escapar no solo de la granja, sino de toda la estructura familiar que la había traumatizado. Y, lo que es más importante, tenía la oportunidad de unirse a una jerarquía donde su propensión a la violencia no solo sería tolerada, sino recompensada. El 15 de julio de 1942, Irma subió a un tren en la estación de Fürstenberg con destino al campo de concentración de Ravensbrück. Llevaba una maleta de fibra, ropa básica y una carta de recomendación de un funcionario local del partido nazi que conocía su trabajo en el sanatorio de Hohenlichen. El viaje en tren duró 6 horas, serpenteando por el paisaje alemán devastado por la guerra. Irma pasó el tiempo observando las ciudades bombardeadas y los campos de refugiados desde la ventana, con una mezcla de ansiedad y emoción. Por fin dejaba atrás años de humillación e impotencia. Lo que Irma no entendía, o prefería ignorar, era que se embarcaba en un viaje sin retorno. Una vez dentro del sistema de campos de concentración, quedaría irreversiblemente marcada por él. El poder que tanto ansiaba tendría un precio que apenas comenzaba a imaginar. Cuando el tren finalmente se detuvo en la estación de Fürstenberg, Irma vio por primera vez los altos muros y el alambre de púas de Ravensbrück. Las torres de vigilancia salpicaban el perímetro, y el aire olía a dulzor y nauseabundo, algo que no pudo identificar. Era el olor de la muerte a escala industrial. En el andén la recibió Dorothea Binz, una mujer de 22 años que ya se desempeñaba como supervisora principal de las guardias femeninas. Binz examinó a Irma con ojos calculadores, evaluando su idoneidad para el trabajo que le esperaba. Lo que vio debió ser satisfactorio. Una joven físicamente atractiva, con una mirada decidida y una rigidez corporal que sugería disciplina personal. «Bienvenido a Ravensbrück», dijo Binz con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Aquí aprenderá lo que realmente significa servir al Reich». Mientras caminaban hacia las puertas del campo, Irma observó a las prisioneras por primera vez. Mujeres de todas las edades, vestidas con sucios uniformes a rayas, se movían en formaciones precisas,
bajo la constante vigilancia de guardias armados. Sus rostros reflejaban agotamiento y miedo, y sus ojos evitaban el contacto directo con cualquier figura de autoridad. Para muchas jóvenes alemanas, este primer vistazo a la realidad de los campos de concentración habría sido impactante, pero para Irma, educada en Hohenlychen y traumatizada por años de violencia doméstica, la escena no despertó horror, sino interés. Allí se encontraba un entorno donde el poder y la sumisión estaban claramente definidos, donde la jerarquía era absoluta y donde su propia posición en la cadena alimenticia sería mucho más alta que cualquier otra que hubiera experimentado antes. Esa noche, en su primer informe a casa, Irma escribió a su familia: «Llegué sana y salva, y estoy muy entusiasmada con las oportunidades que tengo aquí. Finalmente, he encontrado mi lugar en el mundo». Estas fueron palabras que resultarían proféticamente aterradoras. ¿Qué factores llevan a los jóvenes vulnerables a adoptar ideologías extremas? Comparte tu perspectiva sobre cómo las sociedades pueden identificar e intervenir antes de que se tomen decisiones irreversibles. Ravensbrück, agosto de 1942. El campo de concentración de Ravensbrück funcionaba como una ciudad perversa, con su propia economía, jerarquía social y códigos de conducta brutales. Construido en 1939 específicamente para prisioneras, se había convertido en un complejo en expansión que albergaba a más de 40.000 mujeres en un momento dado, con cientos llegando y saliendo a diario, aunque salir a menudo significaba la muerte. Irma Grese fue incorporada de inmediato al programa de formación de supervisoras, un curso intensivo de 6 semanas diseñado para transformar a jóvenes alemanas en agentes eficaces del sistema de exterminio nazi. El programa estaba dirigido por Dorothea Binz, quien había desarrollado una metodología específica para romper cualquier resistencia moral que aún pudieran tener las reclutas. El primer día incluyó una orientación que quedó grabada en la memoria de todos los participantes. Binz guió al grupo de 15 nuevos reclutas por el campo, explicándoles fríamente las realidades operativas a las que se enfrentarían. Se detuvo frente a un grupo de prisioneros esqueléticos que trabajaban en la construcción de nuevos barracones. «Deben entender», dijo Binz con voz tranquila, «que estas ya no son personas en el sentido tradicional. Son elementos parásitos que agotan los recursos alemanes. Nuestra tarea es extraerles el máximo valor productivo antes de su inevitable eliminación». El lenguaje fue cuidadosamente elegido. Elementos parasitarios, no personas. Descarte, no muerte. Valor productivo, no trabajo esclavo. Esta deshumanización lingüística fue fundamental para el funcionamiento psicológico de los perpetradores, permitiendo que acciones moralmente inaceptables se recontextualizaran como procedimientos administrativos necesarios. Para algunos reclutas, esta primera exposición a la realidad de Ravensbrück fue traumática. Los registros conservados muestran que 3 de los 15 abandonaron el programa durante la primera semana, alegando inadecuación temperamental para el servicio. Otros desarrollaron síntomas psicosomáticos, náuseas constantes, insomnio y ataques de ansiedad. Pero Irma reaccionó de forma diferente. Según las observaciones de Binz, conservadas en los archivos del campo, demostró una adaptación excepcional a las realidades operativas y una notable ausencia de sentimentalismo contraproducente. Dicho de forma más directa, parecía genuinamente entusiasmada por el enorme poder que ofrecía el entorno. Durante la segunda semana de entrenamiento, Irma recibió su primera responsabilidad directa: supervisar a un equipo de trabajo de 20 prisioneras asignadas a la lavandería del campo. Era un puesto aparentemente trivial, pero que le ofrecía constantes oportunidades para ejercer su autoridad arbitraria. Los registros disciplinarios del campo documentan que Irma se distinguió rápidamente por su creatividad al inventar infracciones y castigos. Mientras otros supervisores seguían los protocolos establecidos, ella desarrolló sus propios métodos de tortura psicológica. Obligaba a los prisioneros a permanecer en posturas dolorosas durante horas como disciplina correctiva. Instauraba crueles competiciones
en las que solo 1 de cada 2 prisioneros recibía una ración completa de comida. Lo que impresionó y alarmó incluso a los veteranos del campo fue la aparente satisfacción que Irma obtenía de estas actividades. Mientras otros supervisores consideraban la crueldad una obligación profesional desagradable, Irma parecía genuinamente entusiasta. Sonreía durante los castigos, inventó nuevos métodos de humillación, prolongó el sufrimiento más allá de lo funcionalmente necesario. En octubre de 1942, Irma fue ascendida a supervisora de galpón, responsable de más de 500 prisioneros. Este ascenso coincidió con la llegada del doctor Karl Gebhardt a Ravensbrück para realizar experimentos médicos a gran escala. Para Irma, trabajar de nuevo con Gebhardt representó una oportunidad para aplicar las lecciones aprendidas en Hohenlychen a una escala mucho mayor. Los experimentos de Gebhardt en Ravensbrück se centraron principalmente en heridas de guerra. Utilizando prisioneros políticos polacos como conejillos de indias, creó heridas intencionalmente para probar tratamientos experimentales. Rompí huesos con martillos para estudiar los procesos de curación, infectó heridas con bacterias para investigar nuevos antibióticos, realizó amputaciones innecesarias para mejorar las técnicas quirúrgicas. A Irma se le asignó la tarea de ayudar en estos experimentos, seleccionando a los sujetos idóneos entre sus prisioneros. Esta responsabilidad le otorgaba un poder literal sobre la vida y la muerte, ya que la selección para los experimentos casi siempre implicaba una muerte dolorosa. Los registros médicos conservados demuestran que abordó esta tarea con una meticulosidad alarmante, manteniendo listas detalladas de prisioneros, organizadas por características físicas que pudieran ser útiles para diferentes tipos de experimentos. Una sobreviviente, Wanda Połtawska, escribió más tarde sobre Irma en sus memorias. Nos estudiaba como un carnicero examina la carne. No había odio en su mirada, ni pasión, solo un interés frío y profesional. Eso era más aterrador que cualquier ira. Durante su estancia en Ravensbrück, Irma también forjó estrechas relaciones con otras supervisoras veteranas, formando una especie de hermandad perversa unida por la complicidad en las atrocidades. Estas mujeres, entre ellas Vince, Margot Dreschel y Greta Bösel, actuaron como mentoras, enseñando métodos avanzados de tortura psicológica y física. Pero la educación de Irma en Ravensbrück apenas comenzaba. En marzo de 1943, recibió órdenes de ser trasladada a un campo aún más siniestro, donde sus crueles habilidades serían aplicadas a una escala que sobrepasaba todo lo que había experimentado. Auschwitz-Birkenau la esperaba. Al salir de Ravensbrück, Irma se transformó por completo. La joven traumatizada que había llegado 8 meses antes había sido reemplazada por algo mucho más peligroso. Un perpetrador entrenado y entusiasta, dotado de conocimientos técnicos y un apetito insaciable por el poder sobre las vidas humanas. ¿Cómo influyen los entornos institucionales extremos en el comportamiento individual? Reflexiones sobre la responsabilidad personal frente a la presión institucional en contextos de atrocidades masivas. Auschwitz-Birkenau, marzo de 1943. El complejo de Auschwitz-Birkenau representó la culminación diabólica de la ingeniería social nazi, una fábrica de muerte que operaba con eficiencia industrial. Cuando Irma Grese llegó en marzo de 1943, el campo ya operaba a su máxima capacidad, procesando a miles de personas diariamente, mediante lo que los nazis llamaron eufemísticamente la solución final. La primera impresión de Irma, registrada en una carta a Dorothea Vince, fue de admiración profesional. La organización aquí es realmente impresionante. Todo funciona como un reloj suizo, pero un reloj diseñado para un propósito muy específico. Birkenau era el sector del complejo dedicado exclusivamente al exterminio. 4 crematorios funcionaban las 24 horas del día y sus chimeneas llenaban el cielo de humo cargado de cenizas humanas. Los trenes llegaban a la rampa de selección a intervalos regulares, transportando a familias enteras que desconocían el destino que les aguardaba. Irma fue asignada de inmediato a uno de los puestos más cruciales en el mecanismo de la muerte,
supervisora de selección en la rampa. Era ella quien decidía con frecuencia, con un gesto casual de la mano, quién viviría unas semanas más como esclavo y quién iría directamente a las cámaras de gas. Niños, ancianos, enfermos, mujeres embarazadas, todos eran clasificados instantáneamente como no aptos para el trabajo y enviados a la muerte inmediata. Los testigos sobrevivientes describieron el método de Irma durante estas selecciones con aterradores detalles. El doctor Mengele pudo haber sido el ángel de la muerte más famoso de Auschwitz, pero Irma rápidamente se forjó su propia reputación siniestra. Caminaba entre la fila de deportados recién llegados con expresión aburrida, como quien elige productos en un supermercado. A la derecha, decía, señalando a hombres jóvenes y fuertes. Derecha significaba trabajo esclavo temporal. A la izquierda, señalaba a las mujeres con niños. Izquierda significaba cámaras de gas en cuestión de horas. El poder de decidir instantáneamente entre la vida y la muerte parecía embriagar a Irma. Los sobrevivientes la describieron sonriendo durante estas selecciones, silbando ocasionalmente melodías populares alemanas. Alice Tenenbaum, una joven húngara que sobrevivió a Auschwitz, testificó posteriormente sobre un encuentro particularmente perturbador con Irma. Durante un proceso de selección, Irma la señaló hacia la izquierda, una muerte segura, pero luego, caprichosamente, cambió de opinión. «No, hoy no», dijo Irma con una sonrisa. «Eres demasiado hermosa para morir hoy». Este patrón se repetiría 16 veces a lo largo de varios meses. Siempre que Alice era elegida para morir, Irma intervenía en el último momento, no por piedad, sino por sádico capricho. Alice se había convertido en un juguete, un objeto para demostrar su poder absoluto sobre la vida y la muerte. «Me miraba como a un gato jugando con un ratón herido», recordó Alice en un testimonio posterior. Solo existía para su entretenimiento. Además de las selecciones, Irma supervisaba a miles de prisioneras en la sección de mujeres de Birkenau. Sus métodos de control eran sistemáticamente crueles. Realizaba inspecciones diarias donde seleccionaba al azar a las prisioneras para aplicarles castigos ejemplares. Utilizaba un látigo trenzado especial, hecho de cuero y cuerdas metálicas, que causaba lesiones que a menudo se infectaban mortalmente. Una de sus prácticas más sádicas consistía en competiciones entre prisioneras. Obligaba a grupos a correr en círculos durante horas, prometiendo raciones extra a las ganadoras. Pero con frecuencia cambiaba las reglas a mitad de la competición, declarando que todas eran perdedoras y merecían un castigo por esfuerzo insuficiente. El doctor Joseph Mengele, conocido por sus experimentos médicos con gemelos, desarrolló una colaboración profesional con Irma. Ella se convirtió en su principal fuente para identificar sujetos adecuados para experimentos. Mengele valoraba especialmente a los gemelos, e Irma desarrolló una visión clínica para identificarlos durante la selección. Una sobreviviente, Eva Moses-Kor, recordó cómo Irma la separó a ella y a su hermana gemela del resto de la familia. Nos examinó como si fuéramos animales de laboratorio. No había emoción humana en sus ojos, solo frío interés científico. Durante este periodo, Irma también desarrolló una relación personal inquietante con algunas prisioneras. En ocasiones, elegía a mujeres jóvenes y atractivas para que le sirvieran de asistentes personales, puestos que ofrecían relativa protección a cambio de servicios que incluían no solo las tareas domésticas, sino también la satisfacción de sus impulsos sádicos. Hanka Houskova, una prisionera checa que sobrevivió sirviendo como asistente de Irma, describió más tarde la experiencia. Era como vivir con un depredador salvaje. Nunca sabía qué estado de ánimo me encontraría. A veces era casi amable, ofreciéndome comida extra. Otras veces me golpeaba hasta quedar inconsciente por razones que no podía comprender. Los registros conservados de Auschwitz muestran que durante sus 18 meses en el campo, Irma participó directamente en la muerte de aproximadamente 30.000 personas mediante selecciones y supervisó las condiciones que llevaron a la muerte de miles más. Estas no son estimaciones, sino cálculos basados en registros meticulosos mantenidos por la burocracia nazi.
Lo más inquietante es que Irma mantuvo una vida personal aparentemente normal durante este período. Escribía cartas cariñosas a su familia, quejándose del clima y pidiendo dulces caseros. Mantenía un diario personal donde anotaba detalles domésticos triviales, películas que veía, libros que leía, ropa que compraba con el salario de su supervisor. En enero de 1945, ante el asedio de las fuerzas soviéticas, Irma fue evacuada de Auschwitz junto con otros miembros del personal del campo. Pero su racha de muerte aún no había terminado. Le esperaba un último traslado, a Bergen-Belsen, donde finalmente sería capturada por los aliados. ¿Cómo pueden las personas mantener la normalidad psicológica mientras participan en atrocidades extremas? Comparta su opinión sobre los mecanismos psicológicos que permiten dicha compartimentación. Bergen-Belsen, enero de 1945. El traslado de Irma Grese de Auschwitz a Bergen-Belsen en enero de 1945 marcó un cambio fundamental en la naturaleza de su criminalidad. Si Auschwitz había sido una fábrica de muerte eficientemente organizada, Bergen-Belsen era un campo de horror absoluto donde la muerte llegaba por inanición, enfermedades y negligencia deliberada. Bergen-Belsen no fue diseñado originalmente como un campo de exterminio. Comenzó como un campo de intercambio, donde se retenía a prisioneros judíos con ciudadanía extranjera para posibles intercambios por prisioneros alemanes. Pero, a medida que la guerra se tornaba contra Alemania, Bergen-Belsen se convirtió en un almacén humano donde decenas de miles de personas fueron abandonadas a morir en condiciones indescriptibles y de miseria. Cuando Irma llegó, encontró condiciones que la impactaron incluso a ella, veterana de Ravensbrück y Auschwitz. Los cadáveres se apilaban como leña en zanjas abiertas. Epidemias de tifus, disentería y tuberculosis se extendieron por el campo sin control. Los barracones estaban tan hacinados que muchos prisioneros dormían por turnos, compartiendo espacio con cadáveres que no podían ser retirados. El comandante del campo, Joseph Kramer, conocido como la Bestia de Belsen, había perdido por completo el control de la situación. Con la llegada de las fuerzas aliadas, muchos oficiales nazis abandonaron sus puestos. Los que permanecieron operaban en un estado de creciente negación ante la realidad de su situación. Para Irma, este caos representaba una oportunidad única. Con supervisión limitada y recursos mínimos, tenía libertad casi total para ejercer su poder sobre miles de prisioneros moribundos. Era un laboratorio perfecto para sus impulsos más sádicos, donde podía experimentar con nuevos métodos de crueldad sin interferencias administrativas. Una de sus prácticas más diabólicas en Bergen-Belsen consistía en manipular la distribución de alimentos. Con solo raciones de hambre disponibles, a menudo no más de 300 calorías diarias por persona, controlar la comida significaba controlar la vida y la muerte. Irma instituyó un sistema de recompensas, donde los prisioneros eran obligados a competir por migajas adicionales mediante elaboradas humillaciones. Rachel van Amerongen-Frankfurter, una sobreviviente holandesa, testificó sobre una de estas competencias. Nos obligaba a bailar en el patio mientras cantábamos canciones alemanas. Quienes bailaban con más entusiasmo recibían una rebanada de pan negro extra. Los demás simplemente observaban, sabiendo que estaban un día más cerca de morir de hambre. Irma también desarrolló una fijación particular con las madres con niños pequeños. Separaba deliberadamente a las familias, colocando a los niños en barracones distintos a los de sus padres, como una forma de tortura psicológica. Observaba con aparente satisfacción cómo las madres desesperadas pedían información sobre sus hijos. El doctor Fritz Klein, el médico del campo que posteriormente fue juzgado junto a Irma, testificó sobre sus interacciones con ella durante este periodo. Grese mostraba un entusiasmo inquietante por su trabajo, mientras que otros miembros del personal estaban visiblemente perturbados por las condiciones. Ella parecía revitalizada. Durante sus últimos meses en libertad, Irma también comenzó a desarrollar signos de inestabilidad psicológica más pronunciada.
Los reclusos notaron que hablaba sola durante las patrullas, conversaba con personas imaginarias y mostraba episodios de risa inapropiada en momentos de extrema angustia. Una de las testigos más contundentes contra Irma sería Anita Lasker Wallfish, violinista que sobrevivió como miembro de la Orquesta del Campo. En sus memorias, describió un último encuentro con Irma pocos días antes de la liberación. Era evidente que sabía que el final estaba cerca, pero en lugar de mostrar miedo o arrepentimiento, parecía casi emocionada, como si la perspectiva de las consecuencias finalmente llegara fuera una especie de clímax que había anticipado. En los últimos días, antes de la llegada de los aliados, muchos oficiales nazis intentaron huir u ocultar pruebas de sus crímenes. Irma no hizo ninguna de las dos cosas. Continuó con sus rutinas habituales. Realizaba inspecciones en los cuarteles, imponía castigos arbitrarios y mantenía una fachada de normalidad administrativa incluso cuando el sonido de la artillería aliada se hacía audible en el horizonte. Este comportamiento sugiere que Irma había perdido por completo el contacto con la realidad de su situación. 3 años de poder absoluto sobre vidas humanas le habían creado un estado psicológico donde las consecuencias personales se habían vuelto literalmente inconcebibles. Vivía en una burbuja de narcisismo y negación que la impedía comprender la enormidad de sus crímenes y la inevitabilidad de rendir cuentas. Cuando los tanques británicos finalmente llegaron el 15 de abril de 1945, encontraron a Irma en su habitación, empacando sus pertenencias con calma, como si se preparara para un viaje rutinario. No intentó escapar, no destruyó pruebas, no se identificó falsamente. Simplemente esperó con la misma expresión vacía que mantuvo durante las selecciones para las cámaras de gas. Su captura fue casi decepcionante. Los soldados británicos la encontraron sentada en su cama, peinándose metódicamente el cabello rubio. Cuando le informaron que la arrestaban por crímenes de guerra, respondió con aparente confusión. «¿Crímenes? Solo hacía mi trabajo». ¿Cómo justifican sus actos los perpetradores de atrocidades incluso ante pruebas irrefutables? Reflexiones sobre los mecanismos psicológicos que permiten la negación de la realidad. Tribunal Militar Británico, Lüneburg, 17 de septiembre de 1945. El juicio por crímenes de guerra de Bergen-Belsen sería uno de los primeros tribunales importantes de la posguerra, sentando precedentes cruciales para todos los procesos posteriores contra criminales nazis. 45 acusados se enfrentaron a cargos que abarcaban desde asesinato en masa hasta crueldad sistemática contra prisioneros. En el centro de la atención mundial se encontraba Irma Grese, de tan solo 22 años, la más joven de los principales acusados. La sala del tribunal se adaptó especialmente para la magnitud del caso. Periodistas de decenas de países ocuparon las filas de asientos, las cámaras filmaron cada momento y un sistema de traducción simultánea permitió el seguimiento en tiempo real de los procedimientos. Para muchos observadores, sería la primera exposición detallada a la realidad sistemática de los campos de concentración nazis. Cuando Irma entró en la sala el primer día, causó sensación de inmediato. Vestía un sencillo pero elegante traje azul marino. Su cabello rubio estaba cuidadosamente peinado y mantenía una postura erguida que transmitía una confianza casi aristocrática. La contradicción entre su apariencia juvenil y atractiva y la naturaleza de los crímenes descritos en la acusación creó una fascinación morbosa que dominaría la cobertura mediática. El fiscal principal, el coronel T.M. Backhaus, abrió el caso con una declaración que resonaría a lo largo de la historia del derecho. Este tribunal juzgará no solo a individuos, sino a todo un sistema de deshumanización que transformó a la gente común en agentes de exterminio industrial. Los primeros testigos fueron los soldados británicos que liberaron Bergen-Belsen. El sargento Peter Canning, uno de los primeros en entrar al campo, describió escenas que dejaron la sala en un silencio conmocionado. Era como si hubiéramos descubierto el infierno en la tierra. Cadáveres apilados como leña, gente esquelética que apenas podía mantenerse en pie,
el hedor a muerte por todas partes. Pero fue cuando los sobrevivientes comenzaron a testificar que se reveló la verdadera naturaleza de los crímenes de Irma. Testigo tras testigo se presentaron para relatar años de tormento bajo su vigilancia. Sus historias, presentadas con detalles devastadores, pintaron un retrato de crueldad que excedía los límites de la comprensión normal. Sofía Litwinska, una sobreviviente polaca de Auschwitz, testificó sobre las selecciones realizadas por Irma. Caminó entre nosotros como una diosa de la muerte. Con un gesto despreocupado, decidía quién viviría un día más y quién sería asesinado de inmediato. Lo que más me aterrorizó no fue su crueldad, sino su total indiferencia ante el sufrimiento humano. Alice Tenenbaum, la joven húngara que Irma había salvado 16 veces, ofreció un testimonio particularmente perturbador. Me mantuvo con vida no por bondad, sino como una forma de tortura psicológica. Yo era su juguete personal, una demostración de su poder absoluto sobre la vida y la muerte. Durante estas sesiones, Irma permaneció impasible. No mostró ninguna emoción visible mientras escuchaba las detalladas descripciones de sus atrocidades. De vez en cuando tomaba notas en una pequeña libreta, como si estuviera asistiendo a una conferencia académica sobre un tema de interés casual. El doctor Fritz Klein, quien se desempeñó como médico en Bergen-Belsen, ofreció una perspectiva singular sobre el comportamiento de Irma. Entre todo el personal del campo, Grese destacaba por su aparente placer en causar sufrimiento. Mientras que otros consideraban la crueldad una obligación profesional desagradable, ella parecía genuinamente energizada por ella. Cuando le llegó el turno de defenderse, Irma mostró el mismo desapego de la realidad que había caracterizado su captura. Subió al podio con seguridad, luciendo otro elegante traje, y ofreció una defensa que impactó incluso a los observadores preparados para el cinismo. Simplemente cumplía órdenes, declaró con voz firme y clara. Mi trabajo era mantener la disciplina y el orden en el campo. Cualquier castigo aplicado se ajustaba a las normas establecidas por las autoridades superiores. Cuando se le presentaron pruebas específicas de tortura que iban más allá de cualquier protocolo oficial, Irma negó su responsabilidad personal. Si algunos prisioneros sufrieron más que otros, fue porque no siguieron las instrucciones adecuadamente. No puedo responsabilizarme por su propia incompetencia. Esta respuesta reveló un aspecto fundamental de la psicología de los perpetradores de genocidio: la capacidad de recontextualizar las atrocidades como procedimientos administrativos necesarios. Para Irma, las palizas brutales eran una disciplina correctiva. La selección para las cámaras de gas era una clasificación para un trabajo adecuado. La muerte era simplemente un procesamiento eficiente. El fiscal Backhaus confrontó a Irma con pruebas fotográficas de las condiciones en Bergen-Belsen. ¿Cómo explica estas condiciones? ¿Cómo justifica que seres humanos vivan y mueran en semejante miseria? La respuesta de Irma fue reveladora. Las condiciones eran consecuencia de la guerra. Los recursos eran limitados. Hacíamos lo mejor que podíamos con los medios disponibles para mantener el orden y la eficiencia operativa. Durante el contrainterrogatorio, quedó claro que Irma realmente no entendía por qué la juzgaban. En su opinión, había cumplido con sus obligaciones profesionales de forma ejemplar. El hecho de que estas obligaciones implicaran genocidio le era irrelevante. Actuaba dentro de un marco moral en el que obedecer órdenes superiores la eximía de cualquier responsabilidad ética personal. El doctor John Rawlings, psiquiatra militar asignado para evaluar a la acusada, ofreció un análisis inquietante del estado mental de Irma. Muestra signos clásicos de sociopatía severa combinados con narcisismo patológico. Es incapaz de reconocer la humanidad de sus víctimas ni de comprender la enormidad moral de sus actos. El proceso duró 6 semanas, con pruebas ingentes. Se exhibieron fotografías horrorosas, se presentaron documentos detallados, se registraron cientos de testimonios. La culpabilidad de Irma se volvió matemáticamente irrefutable. ¿Cómo pueden los sistemas de justicia abordar adecuadamente a los delincuentes
que realmente desconocen la naturaleza de sus delitos. Reflexione sobre la intersección entre la responsabilidad jurídica y la capacidad psicológica. 17 de noviembre de 1945, Tribunal Militar Británico. El juez mayor general HML Berney Ficklin se levantó para pronunciar los veredictos más esperados de la posguerra. La sala permaneció en absoluto silencio, con periodistas de todo el mundo preparados para registrar este momento histórico. De los 45 acusados, 11 serían condenados a muerte. Entre ellos, Irma Grese se convertiría en la mujer más joven ejecutada por crímenes de guerra en Europa. Irma Ilse Ida Grese, pronunció el juez con voz solemne. Este tribunal la declara culpable de crímenes de lesa humanidad. Participó voluntaria y entusiastamente en el exterminio sistemático de cientos de miles de seres humanos inocentes. Demostró una crueldad excepcional que supera cualquier justificación militar o administrativa. La reacción de Irma al escuchar su sentencia de muerte fue sorprendentemente tranquila. No lloró, no suplicó clemencia, no mostró ninguna emoción visible. Permaneció de pie con la misma postura orgullosa que mantuvo durante todo el juicio, como si el veredicto se refiriera a otra persona. En los días posteriores a la sentencia, psicólogos militares británicos realizaron entrevistas finales con Irma, intentando comprender su aparente serenidad ante la muerte inminente. El doctor John Rawlings registró observaciones que se convirtieron en casos de estudio clásicos sobre la psicología de los criminales de guerra. Grese parece genuinamente incapaz de relacionar sus actos con sus consecuencias. Habla de sus crímenes como si fueran responsabilidades profesionales que cumplió adecuadamente. No muestra remordimiento porque no reconoce haber hecho nada malo. Durante sus últimas semanas en la prisión de Hameln, Irma dedicó tiempo a escribir cartas a sus familiares y a redactar lo que ella llamaba aclaraciones sobre su conducta durante la guerra. Estas cartas, conservadas en archivos judiciales británicos, revelan una mentalidad completamente ajena a la realidad moral de sus actos. En una carta a su hermana Helen, escribió: «Me están castigando por hacer bien mi trabajo. Es injusto, pero lo acepto como una prueba más de las dificultades que enfrentamos como leales patriotas alemanes». Irma también mantuvo una rutina meticulosa en prisión. Hacía ejercicio a diario, mantenía una higiene personal impecable y leía libros prestados de la biblioteca. Los guardias observaron que dormía plácidamente, sin aparentes pesadillas ni signos de angustia psicológica. Esta tranquilidad perturbaba incluso a los verdugos más experimentados. Albert Pierrepoint, el verdugo oficial británico encargado de la tarea, escribió posteriormente en sus memorias: «En décadas de ejecutar criminales, nunca he conocido a nadie tan completamente indiferente a su propio destino. Era como si se estuvieran preparando para un viaje rutinario». Al acercarse el 13 de diciembre de 1945, algunos observadores internacionales comenzaron a cuestionar si ejecutar a una mujer de tan solo 22 años era apropiado, independientemente de la magnitud de sus crímenes. Se organizaron campañas de clemencia en varios países, argumentando que Irma había sido víctima de un adoctrinamiento extremo y merecía una oportunidad de rehabilitación. Pero los sobrevivientes de sus crímenes se opusieron vehementemente a cualquier clemencia. Alice Tenenbaum, quien sobrevivió a los mortíferos embates de Irma en Auschwitz, escribió una carta pública que fue ampliamente reproducida en la prensa. La clemencia para Grese sería una traición a la memoria de todos aquellos a quienes torturó y asesinó. Ella eligió ser un monstruo. Debe afrontar las consecuencias de sus decisiones. La mañana del 13 de diciembre de 1945, Irma se despertó a las 6:30, una hora antes de lo habitual. Pidió ducharse y peinarse con cuidado. Se puso la ropa limpia que le proporcionó la administración de la prisión y se negó a desayunar, diciendo únicamente: «Hoy no tengo hambre». El capellán de la prisión, el reverendo Henry Colley, visitó a Irma y le ofreció una última oportunidad para confesarse o rezar. Ella cortésmente declinó: «No tengo nada que confesar,
Hice mi trabajo lo mejor que pude. A las 9:30 a.m., los funcionarios de la prisión llegaron a la celda de Irma. La encontraron sentada al borde de la cama, completamente vestida y lista. Cuando le informaron que era la hora, simplemente asintió y se puso de pie. No mostró miedo, no hizo ninguna declaración final, ni pidió enviar mensajes de texto. La caminata hasta la cámara de ejecución duró 3 minutos. Irma mantuvo un paso firme, con la frente en alto, sin mostrar signos de colapso emocional. Los guardias que la escoltaron comentaron posteriormente sobre su compostura casi sobrenatural. En la cámara de ejecución, Pierpoint había preparado meticulosamente el equipo. Para Irma, que pesaba 63 kilogramos y medía 1,65 metros, calculó una caída de 2,13 metros para asegurarle la muerte instantánea al fracturarle las vértebras cervicales. Cuando Irma vio la horca, pronunció sus últimas palabras. Schnell, rápido en alemán. No era una súplica ni una expresión de miedo. Era simplemente impaciencia, como si quisiera que el procedimiento terminara pronto para poder dedicarse a otra actividad. Pierpoint le colocó la capucha y ajustó con cuidado el nudo de la cuerda detrás de la oreja izquierda. Todo el proceso tardó menos de 15 segundos. A las 9:34 tiró de la palanca. La trampilla se abrió. Irma cayó. La muerte fue instantánea. Un examen médico confirmó una fractura limpia de las vértebras cervicales. El cuerpo permaneció suspendido durante 1 hora, según el protocolo militar, tras lo cual fue retirado y enterrado en una fosa común dentro del complejo penitenciario. No hubo ceremonia, ni luto, ni lápidas. Irma Grese, quien dedicó su vida a buscar poder y reconocimiento, fue eliminada anónimamente, un destino apropiado para alguien que trató miles de vidas humanas como basura desechable. Esa misma mañana, otros 10 criminales de guerra nazis fueron ejecutados junto con Irma. Entre ellos se encontraban Joseph Kramer, comandante de Bergen-Belsen, y otros que habían participado en la maquinaria de exterminio. Fue el fin simbólico de una era. Por fin se hizo justicia por los peores crímenes de la historia de la humanidad. ¿Es la ejecución de jóvenes criminales de guerra una medida de justicia o de venganza? ¿Cómo deberían las sociedades equilibrar la responsabilidad individual con los factores circunstanciales en casos de atrocidades extremas? Berlín, Memorial del Holocausto, 2024. Casi 80 años después de su ejecución, Irma Grese sigue siendo uno de los casos de estudio más inquietantes sobre la capacidad de la humanidad para el mal absoluto. Su historia nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza humana que preferiríamos ignorar, pero que siguen siendo de vital importancia en un mundo donde el extremismo y la deshumanización siguen amenazando a las sociedades democráticas. En el Memorial del Holocausto de Berlín, una sección específica está dedicada a las mujeres perpetradoras del genocidio nazi. La fotografía de Irma está allí, no para glorificarla, sino para recordar a los visitantes que el mal no tiene una apariencia predeterminada. Es joven, hermosa, aparentemente normal. Esta normalidad es precisamente lo que la hace tan aterradora y relevante. La doctora Wendy Lower, historiadora especializada en mujeres perpetradoras del Holocausto, explica en su investigación: Irma Grese representa un desafío fundamental a nuestras ideas preconcebidas sobre el mal. Queremos creer que los monstruos parecen monstruos, que los perpetradores son fácilmente identificables, pero la realidad es que, a menudo, los peores crímenes los cometen personas que podrían ser nuestros vecinos. La historia de Irma ofrece lecciones cruciales sobre los factores que pueden transformar a individuos aparentemente normales en perpetradores de atrocidades. En primer lugar, el trauma personal no tratado puede generar vulnerabilidad a ideologías extremistas. En segundo lugar, los entornos institucionales que deshumanizan a grupos específicos normalizan la violencia contra ellos. En tercer lugar, el poder absoluto, sin rendición de cuentas, corrompe progresivamente incluso a personas que inicialmente demostraron conciencia moral. Estas lecciones son especialmente relevantes hoy en día, cuando los algoritmos de las redes sociales
amplifican los mensajes de odio, cuando los líderes políticos legitiman la violencia contra grupos marginados y cuando las sociedades se enfrentan a crecientes divisiones entre nosotros y ellos. Los patrones que crearon a Irma Grese no son exclusivos de la Alemania nazi. Son aspectos permanentes de la naturaleza humana que requieren una vigilancia constante. Países de todo el mundo se enfrentan actualmente a desafíos similares a los que permitieron el ascenso del nazismo. Myanmar persigue sistemáticamente a los musulmanes Rohingya. China mantiene campos de concentración para uigures. Siria ha utilizado armas químicas contra civiles. En cada caso, los perpetradores son individuos que probablemente se consideran patriotas leales, que cumplen un deber importante. Una pregunta central que plantea la historia de Irma es: ¿cómo pueden las sociedades identificar e intervenir antes de que las personas vulnerables se conviertan en perpetradores? La investigación psicológica sugiere varios factores de protección: la educación en derechos humanos, la exposición a la diversidad cultural, el desarrollo de la empatía a través de la literatura y las artes, y la creación de instituciones que promuevan la rendición de cuentas y la transparencia. Igualmente importante es reconocer las señales de alerta de una escalada hacia la violencia masiva, retórica que deshumaniza a grupos específicos, políticas institucionales que marginan sistemáticamente a las minorías, liderazgo que fomenta la violencia como solución a problemas políticos, entornos donde la responsabilidad individual se diluye mediante la burocracia o las dinámicas de grupo. El caso Irma también pone de relieve la importancia crucial de que los sistemas de justicia respondan con rapidez a las atrocidades. La demora en el procesamiento permite a los perpetradores eludir las consecuencias y transmite el mensaje de la ineficacia del derecho internacional. El juicio de Irma en 1945, pocos meses después de la liberación de Bergen-Belsen, sentó un precedente importante. Los crímenes de lesa humanidad deben procesarse sin demora. Para las familias de los perpetradores, el legado de personas como Irma crea cargas que persisten a lo largo de generaciones. Helen Grese, hermana de Irma, cambió su nombre varias veces y nunca habló públicamente de su hermana. Los hijos y nietos de perpetradores nazis a menudo luchan con la culpa heredada y el estigma social, a pesar de no ser responsables de los crímenes de sus antepasados. Hoy en día existen grupos de apoyo para las familias de perpetradores, ayudándoles a procesar emociones complejas y a encontrar maneras de honrar la memoria de las víctimas mientras construyen un futuro constructivo. Algunas familias se han convertido en promotoras de la educación sobre el Holocausto y la prevención del genocidio, transformando un legado de vergüenza en un compromiso con la justicia. En cuanto a la preservación de la memoria, la historia de Irma continúa contándose no para satisfacer la curiosidad morbosa, sino para educar a las nuevas generaciones sobre los peligros del extremismo y la importancia de la responsabilidad moral individual. Museos de todo el mundo incluyen su historia como una advertencia sobre cómo se produce la radicalización y qué pueden hacer las sociedades para prevenirla. Los programas educativos basados en su estudio de caso se centran en varias áreas clave: desarrollo de habilidades de pensamiento crítico que ayudan a los individuos a resistir la propaganda, cultivo de la empatía que dificulta la deshumanización, comprensión de cómo los entornos institucionales pueden corromper el juicio moral y la importancia de la intervención de los espectadores cuando presencian una injusticia. La lección más importante de la historia de Irma Grese es que la elección entre el bien y el mal permanece constante ante cada individuo. Tomó una serie de decisiones, algunas bajo extrema presión, otras libremente, que la alejaron progresivamente de la humanidad hacia la monstruosidad. Pero esas decisiones fueron inevitables. No fueron la inevitabilidad ni el destino, sino decisiones deliberadas para aceptar el mal cuando el bien seguía siendo posible. Hoy, ante la creciente polarización y el extremismo a nivel mundial, la historia de Irma Grese nos recuerda con crudeza que personas comunes pueden convertirse en perpetradores de maldades extraordinarias
cuando se da la combinación adecuada de factores. Pero también nos recuerda que, al ser decisiones humanas, pueden prevenirse mediante la educación, la intervención y el compromiso con la protección de la dignidad humana. El legado de Irma Grese no es una celebración del mal, sino una demostración de la capacidad de la humanidad tanto para la mayor crueldad como para la mayor resistencia a la crueldad. Es una advertencia sobre lo que sucede cuando las sociedades abandonan las barreras morales y una inspiración para quienes deciden oponerse a la deshumanización en todas sus formas. En los próximos años, a medida que los últimos sobrevivientes y perpetradores del Holocausto mueran de ancianos, la responsabilidad de preservar la memoria y las lecciones recaerá en las nuevas generaciones. Historias como la de Irma Grese deben seguir contándose, no para impactar ni entretener, sino para educar y advertir. Porque el olvido es el mayor aliado del mal, y la memoria es nuestra arma más poderosa contra la repetición de los capítulos más oscuros de la historia. La historia de Irma Grese terminó con su ejecución, pero ella fue solo una de los miles de guardias nazis que se enfrentaron a la justicia después de la guerra. ¿Qué pasó con las demás? ¿Cómo identificaron, capturaron y procesaron los aliados a estas mujeres dispersas por toda Europa? Algunas huyeron a otros continentes, otras se escondieron en pequeños pueblos, muchas adoptaron identidades falsas. La búsqueda duró décadas y reveló una red internacional de evasión que protegió a criminales de guerra durante años. Descubra cómo la justicia finalmente alcanzó a estos perpetradores y qué lecciones nos enseña esto sobre la responsabilidad y la memoria histórica. Haga clic en el video que se está reproduciendo en su pantalla.